Y claro, no, es que no aparecía nadie de Estados Unidos. Es que el problema era que en plena Guerra Fría es que no aparecía el ejército de los Estados Unidos con todo el poderío militar que tienen. Y es que aquello era una invasión de lo que sería el espacio aéreo norteamericano. Ahí no aparecía ni Dios. Sobre las 10 de la noche, Robert Nellis y su amigo Jeff conducían por la ruta 7 de New Milford tras un largo día de pesca en el río Connecticut. El pequeño perrillo del asiento de atrás de Jeff iba con ellos, una charla estupenda, y de pronto el perrillo comienza a gemir de forma inusitada. No sé qué le pasa al perrillo, algo le pasará, tendrá hambre. Y mientras eso ocurría, una serie de luces brillantes de repente aparecieron entre unos árboles de pino a unos 400 metros de distancia. Alguien con un tractor, gente con un coche, locos al volante. La impresión fue tal que también tuvieron que parar el coche entre extraños sonidos de la radio. Y aquello fue bastante curioso porque además es que les hizo gracia porque parecía que la radio se había vuelto loca y mezclaba las voces de la gente. Y era gente que no conocían, era una gente extraña, no sabía que estaba. Era gente que tenía las voces mezcladas. Una cosa muy rara. Y decían, pues estas luces qué grandes son. Grandes, tan grande como un estadio de fútbol. Estos dos testigos, estos sí que vieron la forma de aquello y lo vieron bien, pero bien. Era como una masa negra, casi con forma de lágrima, con una semicircunferencia con las mencionadas luces de colores. El cielo estaba cubierto completamente por aquello. Y además es que bloqueaba toda la luz de lo que pudiese ser cualquier pueblo, cualquier ciudad, nada de nada. Según Nellis y Jeff, era imposible que aquello fuese tecnología humana. Es que ya solamente por las dimensiones que aquello tenía. Parecía fabricado como en un material grisáceo con cierta capacidad reflectante y pasó por encima de ellos a menos de 150 metros de altura. Lo veían perfectamente. La sensación que tuvieron fue de una impresión total. Un campo de fútbol volante de color negro dirigiéndose hacia adelante de forma descontrolada hacia el norte y dejando 10 minutos de subida, porque lo vieron bien, porque iba despacito. 10 minutos de subida de aquellos testigos para el recuerdo. Quedaron excitadísimos, porque lo habían visto bien, pero bien era cierto que era una masa negra con luces y ya está, ¿no? Y punto, y se acaba, ¿no? Y no sabían además lo que había ocurrido en el pueblo, es que no sabían, eran dos pescadores, ¿no? Y la gente también sencilla, no sabían lo que había ocurrido y tampoco querían saber mucho más, porque en estos pueblos la gente te juzga mucho y, en fin, extraterrestres, marcianos, el mundo es duro con lo diferente. Dejaron sus cosas tras haber visto aquello. 10 minutos, como decía, y haber conducido 2 minutos, y pensaron que lo mejor era olvidar todo. 10 minutos haber visto esto, condujeron hacia casa 2 minutos, perfecto, pero bien, todo perfecto, pero hubo un problema en todo esto. Desde el primer avistamiento hasta llegar a la casa habían pasado, por tanto, 12 minutos.
Y sin embargo, cuando llegaron y vieron el reloj, lo vieron y observaron que habían pasado 42. 42 minutos. Y entonces, ¿qué había sido de ellos en esa media hora que les faltaba? ¿Acaso aquel objeto volador no identificado les había secuestrado durante ese tiempo? ¿Habían estado en una especie de burbuja? ¿Qué había ocurrido? A ellos y al perrillo, claro, y al coche. ¿Sería el resultado de un desdoblamiento del tejido de la realidad por la energía utilizada en el vuelo de aquel coloso volador? Y a ellos, vaya, pues a ellos les tocó estar allí y perdieron tiempo de sus vidas y perdieron la conciencia de dónde estuvieron. Bueno, Nellis pasó los siguientes días bastante revuelto, malestar en el cuerpo, característica típica, por cierto, en la gente que está o que ha sido abducida, vista 1000 veces en estas personas que han sido o que dicen haber sido abducidas, y también con bastante preocupación por lo sucedido. No se lo explicaba, tenía una mezcla de no me lo explico, no me lo creo, no me lo quiero creer, no me gusta, no sé qué ha pasado, pero lo he visto. Y sé que lo he visto, lo sé perfectamente y sé perfectamente cuál es el tiempo que he perdido y nunca nadie me lo va a devolver. Y eso me perturba. Y eso es precisamente lo que no me gusta. Y que me haya pasado lo que me haya pasado es que nadie me ha pedido permiso. Porque podía haber tenido conciencia por lo menos, pero nadie me ha pedido permiso. Y no sé si ha sido natural o no. Jeff, el compañero pescador, nunca jamás quiso saber nada del asunto, o al menos no hizo declaraciones al libro, a los escritores del libro. Algo que también suele ser habitual en el fenómeno ovni. Gente que no quiere saber absolutamente nada de lo que pasa por el miedo que da el saber lo que me ha pasado, o pensar sobre su caso, o pensar en el tema, o incluso que te señalen lo que decíamos antes, ¿no? Este además está raro, es que no quiere saber nada de nada, de nada. La investigación del libro, de la referencia de este incidente, expone de forma adicional, para colmo, que se produjeron más episodios de tiempo perdido de varios conductores de la zona que pudieron haber visto en aquella misma, que pudieron haber visto el ovni en aquella misma fecha. Hubo pues un experimento que podemos decir pues global en este caso, tremendo y fascinante desde luego el incidente, pero claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido esto hoy? ¿El boom informativo sería colosal o no? Quizá hubiera sido completamente ocultado por parte de las autoridades, incluso quizá en la red. Y entonces, claro, pero nadie pudo fotografiarlo. ¿Nadie de esos 200 testigos tenía una cámara encima en el coche? Nadie. Si eso hubiese pasado hoy, pues claro, podemos asegurar que sin duda la cantidad de testigos, de fotografías, todo el mundo lo hubiera podido fotografiar. Además, con la velocidad que tenía, pues seguro que hubiera habido una cantidad de tomas y de fotos colosal. Y además de alta calidad. Pero era 1985 y pocos tenían cámaras en los coches. Pocos, pero uno sí que tenía una cámara. Un testigo que estaba en el área de Salisbury. Este sí. Este testigo realizó una toma sobre la carretera I-84 a las 9:30 horas de la noche. Este jamás quiso ser identificado por miedo a ser despedido de su trabajo. Quizá no debería de haber estado ahí,
cada uno que saque sus propias conclusiones, pero David, seudónimo, estaba en un viaje oficial, en su trabajo para su empresa, cuando vio las luces a 45 grados en el horizonte. Su cámara era una 35 milímetros, con una lente de 50 milímetros, una película Kodak Color ASA 400 con una exposición de 1,60 de segundo, y realizó varias tomas que son historia del fenómeno ovni, por supuesto polémicas, y cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Los cálculos realizados por diferentes expertos fotográficos expusieron una longitud global de más de 500 metros en base a las declaraciones de los testigos y de la fotografía. Una foto bastante clara, sorprendentemente clara, al menos con la tecnología de 1985, de esta fecha. Dentro de lo que hemos visto, pues podemos comentar varias cosas que son interesantísimas, que desde luego a mí me apasionan.